Los hospitales son lugares de sanación, pero también de despedida. Sus pasillos han sido testigos de incontables historias de dolor, esperanza y muerte. No es de extrañar que muchos de estos edificios carguen con algo más que recuerdos. Algunas almas parecen negarse a marcharse. Este primer relato nos lleva al Hospital General de Chihuahua, México. Un centro médico con décadas de historia y, según muchos trabajadores, con presencias que van más allá de lo explicable. La habitación 207 se encontraba en el ala más antigua del hospital. A simple vista, no tenía nada especial. Paredes blancas, una ventana con vista a un patio interno y una cama solitaria para pacientes en recuperación. Sin embargo, para los médicos y enfermeras, ese cuarto tenía fama de estar maldito. Los relatos coincidían en lo mismo. Los pacientes internados ahí solían morir sin razón aparente, incluso cuando sus diagnósticos no eran de gravedad. Peor aún, los que lograban salir con vida relataban voces en la noche, sombras que se movían por las esquinas y una sensación de frío imposible de explicar. Una enfermera, de nombre Verónica, recuerda con claridad la vez que tuvo que atender a un paciente en la 207. Era un hombre de unos 50 años, ingresado por una infección pulmonar leve. No era un caso grave y se esperaba que fuera dado de alta en menos de una semana. «No me dejen aquí solo en la noche», le dijo el paciente en su segundo día de internamiento. «Tranquilo, señor. Siempre hay alguien en el pasillo», le respondió Verónica. No me refiero a eso. Hay alguien aquí dentro». Verónica trató de calmarlo, pensando que quizás la fiebre le estaba afectando. Pero al revisar su historial, notó algo inquietante. Él no era el primer paciente que decía lo mismo. El tercer día, Verónica estaba en su ronda nocturna cuando decidió acercarse a la habitación 207. La luz del pasillo titilaba débilmente, y al abrir la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El paciente estaba despierto, mirando fijamente hacia la esquina más oscura del cuarto. Sus ojos reflejaban puro terror. «Ahí está», susurró sin apartar la vista. Verónica sintió como su pecho se oprimía. No veía nada en esa esquina, pero la sensación de una presencia era innegable. El aire estaba helado y el olor a desinfectante había sido reemplazado por un aroma rancio, como de flores podridas. En ese momento, el paciente comenzó a gritar. Gritaba con desesperación, como si alguien lo estuviera asfixiando. Verónica encendió las luces y corrió hacia él, tratando de calmarlo. Su cuerpo estaba rígido, sus manos aferradas a las sábanas y sus ojos fijos en la oscuridad. Minutos después, otros médicos llegaron, pero ya era tarde. El hombre había muerto. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio inexplicable. Esa misma noche, un médico de guardia, el doctor Hernández, decidió averiguar más sobre la habitación 207. Revisó los archivos del hospital y descubrió algo perturbador. En los últimos 5 años, al menos 7 pacientes habían fallecido de manera similar en esa misma habitación. Pero lo más inquietante fue descubrir la historia de su primer huésped, un hombre llamado Ignacio Guzmán, ingresado en 1984 con una enfermedad terminal. Ignacio pasó meses en esa habitación, sufriendo un dolor inhumano. Cuando finalmente murió, las enfermeras aseguraron que su agonía fiemo había dejado una huella en el cuarto. Desde entonces, los pacientes empezaron a reportar los fenómenos paranormales. Algunos empleados del hospital dicen que Ignacio nunca se fue. Un mes después de la muerte del último paciente, un grupo de médicos residentes decidió colocar una cámara de seguridad en la habitación 207. Querían probar si las historias eran reales o si todo era simple sugestión. Durante la primera noche, el video solo captó pequeñas anomalías, luces que parpadeaban y sonidos leves.
Pero en la segunda noche, a las 3:15 de la madrugada, la cámara captó una sombra moviéndose en la esquina de la habitación. Una figura alta y delgada, con los brazos extremadamente largos, salió de la oscuridad por unos segundos y luego desapareció. El video fue analizado por varios expertos, pero nadie pudo explicar el fenómeno. A la mañana siguiente, el director del hospital tomó una decisión: sellar la habitación 207. Desde entonces, nadie ha vuelto a dormir en ese cuarto. Pero algunos empleados dicen que, en las noches más frías, aún se escucha un susurro proveniente del otro lado de la puerta cerrada. Un susurro que llama por su nombre a los que pasan cerca. Y ahora dime, ¿tendrías el valor de pasar una noche en la habitación 207? Los hospitales están llenos de historias, algunas documentadas y otras que se susurran entre pasillos en las noches más silenciosas. En esta ocasión, nos trasladamos a Buenos Aires, Argentina, al antiguo Hospital Rawson, un centro médico con más de un siglo de historia, famoso no solo por sus pacientes, sino también por las apariciones que han aterrorizado a doctores, enfermeras y visitantes. Pero si hay una historia que ha trascendido generaciones, es la de la enfermera sin rostro. El doctor Martín Salazar trabajaba en el hospital desde hacía más de 10 años. A lo largo de su carrera, había escuchado relatos extraños de sus colegas: puertas que se abrían solas, camas que se movían y pasos resonando en pasillos vacíos. Sin embargo, él nunca creyó en fantasmas, hasta que tuvo su propio encuentro. Era una madrugada fría de junio. El hospital estaba tranquilo, solo se escuchaban las máquinas monitoreando a los pacientes y el eco de algunos pasos lejanos. Salazar estaba en la sala de descanso cuando recibió un llamado desde el tercer piso, un ala que estaba en proceso de remodelación y completamente vacía. «Doctor, necesitamos ayuda en la habitación 309», dijo una voz femenina al otro lado del intercomunicador. El médico frunció el ceño. No debía haber nadie en ese piso, pero la voz sonaba clara, firme, casi demasiado nítida. Decidió subir para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al llegar, encontró los pasillos totalmente oscuros, apenas iluminados por la luz parpadeante de los fluorescentes. Caminó con cautela hasta la habitación 309, sintiendo un extraño escalofrío en la espalda. Al asomarse dentro, vio a una enfermera de espaldas, acomodando una cama. «Disculpe, ¿usted hizo la llamada?», preguntó. La mujer se quedó inmóvil por unos segundos. Luego giró lentamente la cabeza. El doctor sintió que la sangre se le helaba. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como si su cara hubiera sido borrada. El médico retrocedió, su respiración se volvió errática. La figura comenzó a avanzar hacia él sin hacer ruido, deslizándose en lugar de caminar. Preso del pánico, Salazar giró y corrió por el pasillo, bajando las escaleras de 2 en 2. Al llegar al área de urgencias, sus colegas lo encontraron pálido y tembloroso. «Vi a la enfermera, la que no tiene rostro», logró decir entre jadeos. Los otros médicos se miraron entre sí. Nadie se rió. Todos conocían la historia. Según los registros del hospital, en 1943 trabajaba allí una enfermera llamada Elena Méndez. Era dedicada, amable y siempre estaba dispuesta a ayudar a los pacientes. Pero tenía un problema. Se enamoró del médico equivocado. El doctor Julio Ferreira, un hombre casado y con hijos, comenzó un romance con Elena en secreto. Sin embargo, cuando su esposa descubrió la infidelidad, él negó todo y abandonó a la enfermera, dejándola sola y humillada. Días después,
Elena fue encontrada sin vida en la habitación 309. Se había suicidado inyectándose una sobredosis de morfina. Desde entonces, se dice que su espíritu nunca abandonó el hospital. Aparece en los pasillos, pero sin su rostro, como castigo por haber sido olvidada. Algunos pacientes aseguran haberla visto en las madrugadas, ajustando sus sábanas o susurrando palabras ininteligibles antes de desaparecer. Pero lo más aterrador es que, cuando alguien la ve, esa persona muere poco después de una manera inexplicable. En 2019, una pasante de enfermería, Carla Domínguez, tuvo un encuentro con la misteriosa figura. Era casi medianoche cuando Carla estaba organizando algunos expedientes en el archivo del tercer piso. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Cuando se giró, vio a una enfermera vestida con uniforme antiguo parada en el umbral de la puerta. «Disculpe, no sabía que aún había personal aquí», dijo Carla. La enfermera no respondió. Carla sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Algo no estaba bien. Cuando intentó mirar su cara con más atención, notó que no tenía rasgos. La enfermera sin rostro levantó una mano y señaló directamente a Carla. Aterrorizada, la joven salió corriendo del archivo. Sus colegas la encontraron en el pasillo, llorando y temblando. 3 días después, Carla fue encontrada muerta en su apartamento. La autopsia no reveló ninguna causa clara de su fallecimiento. A pesar de los intentos por modernizar el hospital, el tercer piso sigue siendo el lugar menos transitado. Muchos trabajadores evitan pasar por ahí, especialmente en la madrugada. Algunos dicen que si uno camina por esos pasillos en completa oscuridad y presta atención, puede escuchar el sonido de pasos arrastrándose detrás de ellos. Y si tienes la mala suerte de ver a la enfermera sin rostro, prepárate, porque podría ser lo último que veas en tu vida.